Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Página 24, en este capítulo con la última publicación de esta colección que es notable, Vidas Ajenas de la Universidad Diego Portales. Estamos hablando de El Vértigo del Eros. Aquí se dibuja un perfil personal, disperso, original, del que es quizás considerado el artista plástico más importante en la historia de nuestro país. Roberto Mata, pero situado en años muy particulares, entre el año 39 y el año 48. Puntualmente en Nueva York tenemos aquí, en el estudio acá a la entrada del departamento de prensa, a Rafael Gumucio, 55 años, escritor, columnista, multifacético como pocos. Su tercera biografía ya escrita sobre tu abuela, sobre el gran Nicanor Parra. Rafael, un gusto, un placer tenerte aquí en Página 24. Muchas gracias, sí, un placer estar acá, este espacio del libro en el pasillo de la noticia. Me parece un en gran el corazón del departamento de prensa. Sí, un gran lugar donde estar. Hoy, bienvenido, Rafael, y queríamos partir por el personaje, ¿no?, de esta biografía del Vértigo del Eros, por Roberto Mata. ¿Por qué Roberto Mata? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo nació esa idea de decir, voy a escribir una biografía de Mata? Mira, yo he escrito sobre Parra y algunas personas me sugirieron, personas que dijeron, bueno, ahora dedícate a Mata, que al final después de todo son las mismas vocales, claro. Y el mismo número de letras, digamos. Y había cosas, hay vasos comunicantes entre ambos autores, entre ambos mundos, pero yo no conocía a Mata personalmente, no tenía la relación que sí tuve con Nicanor. Entonces, eso me frenaba a la hora de entrar, pero de repente se dio la oportunidad y que empecé a vivir una vida parecida a la de Mata, en el sentido que me fui a Nueva York, conocí su ambiente y su mundo, y parte de lo que él vivió me empezó a interesar personalmente, digamos. Siempre trato de escribir libros que me importen personalmente para poder darle la fuerza que necesitan, digamos. Sí, y tú te ubicas, lo decíamos en la presentación, Rafa, en la época de Nueva York, o sea, la década, finales de los 30, hasta prácticamente entrada, casi la totalidad de la década de los 40. ¿Por qué esa época? ¿Solamente por un tema geográfico de Nueva York o hay algo en particular que te hace centrarte en esos 10 años de Mata, tan particular? Bueno, los cuadros de que Mata pintó en ese entonces son los más caros, los más famosos, los más importantes. Y su impronta como artista tiene que ver con esos años. Fueron los años más productivos, los años más revolucionarios de su creación, y coincide con años que son del punto de vista histórico, del punto de vista de la historia del arte y de la historia del pensamiento occidental, años trascendentales, digamos, en un lugar trascendental. Los años 40 en Estados Unidos es la fundación de una nueva ciudad, de una nueva capital del arte y del intelecto occidental. Y entonces me pareció increíble que tuviéramos no solo un testigo de esa revolución en un chileno, sino que también un protagonista de esa revolución, de ese cambio, de esa transformación. Y me pareció que era un buen guía para hacerme ver ese mundo que es muy, muy interesante. O sea, Nueva York es fundamental en la historia de Mata, pero Mata también es fundamental en la historia de Nueva York. Podríamos decir, sí, que se da esa unión. Esa confluencia, claro. Sí. Yo no había sabido, no había valorado hasta qué punto esa importancia y esa trascendencia de Mata. ¿Tú te das cuenta trabajando en este libro? Cuando uno va a Nueva York, Rafa, no sé, tú vas al MoMA, al Guggenheim, o sea, Mata es como vertebral dentro de las colecciones, claro, en el fondo. ¿Qué descubres tú con tu investigación? Más allá de lo que uno ve en los museos. Bueno, lo que Mata siempre intentó no tener una historia, no odiaba la anécdota, digamos, odiaba la historia. Él prefería la idea, digamos. Y entonces lo que yo traté de hacer, un poco contrarrestando esta cosa suya, digamos, era crearle una historia, crearle una leyenda y tratar de entender quién fue este personaje, digamos, y por qué fue lo que fue, digamos. Y ese fue mi empeño, intentar comprenderlo y entenderlo y dar una cabal imagen del personaje, que es apasionante. Rafa, pero cuando uno lee el libro, lo hablábamos con Andrés, esta pregunta es como de los dos un poco. Está tu historia, ¿cierto? Está tu historia, sí, personal un poco, aparece entre medio. Se cosa con el COVID, con la pandemia. Claro, y además con un año bien específico, sí, como el pre-COVID, el 2020. ¿Por qué? ¿Por qué también decidiste como aparecer acá en esta biografía con ese momento? Bueno, en toda la biografía que he escrito salgo bastante yo.
porque, bueno, me interesa hacer un retrato de una época, de un momento, de un país, pero desde lo que yo conozco, digamos, no tengo la inmodestia de pensar que puedo pensar por otros, digamos. Entonces, a la hora de abordar a Mata, claro, también tratando de entender lo que le pasó, lo que vivió, lo que significó esa guerra para él, lo que significó ese cruce vital muy complicado, traté de verlo encarnado en mí para sentirlo, no solo para entenderlo intelectualmente, digamos. No soy un especialista en arte, ni un estudioso, ni un historiador. Me sentiría muy chanta de escribir un libro de estudio o de un libro de historia de Mata en Nueva York. Entonces, lo único que puedo hacer es, como escritor, agregarle lo que el escritor puede agregar, que es justamente la sensación, el sonido, el color, la imagen del momento. Eso es lo único que yo poseo y que otras personas no poseían. Sí, Rafa, ¿quién es Mata? En el fondo, un tipo que fue criado en colegios aristocráticos, en colegios, o sea, en una familia súper católica, bien duro, o sea, una educación bien ruda de chico. Y sale este personaje, en el fondo. Es un tipo que tú sientes en ese ámbito. ¿Se sentía chileno? ¿Cómo lo vas dibujando? Porque tienes demasiadas variantes. Sí, es alguien que no quiere quedarse, que no quiere fijarse, que está en búsqueda, que está en una investigación intelectual, artística, pero también personal, y que quiere poner en cuestión todas las cosas, los datos de su biografía. Uno de ellos, por supuesto, es Chile, digamos. ¿Se siente chileno? Bueno, yo creo que lo era, digamos. No solo, quiero decir que en un baile de su abuelo habían 4 presidentes distintos que todos eran primos de su abuelo. Entonces, no se puede ser más chileno si tú estás enraizado de tal manera con el país. Pero quería no ser solo chileno, no quería sentirse contento o tranquilo con soy chileno, nací en tal parte, me llamo así, digamos. Eso era el comienzo de algo. Y todo eso, para llegar a entenderlo, había que cuestionarlo, digamos. Entonces lo puso muchas veces en cuestión. Su nacionalidad, su nombre, su pertenencia de clase, incluso sus pertenencias intelectuales, digamos, el surrealismo, la pintura. Eso siempre había que ponerlo en cuestión, porque si uno estaba seguro de alguna de estos datos de identidad, luego uno se perdía. ¿Y qué pasa con Mata en el sentido de cuando él se va? ¿Por qué se va de Chile? O sea, se va porque, me acuerdo que hay una anécdota que me parecía bien interesante, que él tenía con su hermano, no sé si una fábrica de muebles, Sí. él era arquitecto, ¿cierto? Entonces dice que en un momento los trabajadores protestan y él estaba más de acuerdo con los trabajadores y ahí como que es uno de los puntos antes de partir a Europa, porque primero parte a Europa, después se va a Nueva York, como escapando de la guerra. ¿Qué es lo que lo hace salir? ¿Esa búsqueda constante de quién era él? Yo creo que este cuento que él cuenta es como una manera de decir que ya se vinculó con el comunismo, con la izquierda global en ese entonces. No sé si esto es tan cierto. Yo creo que todo lo que él dice es cierto, pero... Como que tiene un relato. Claro, pero yo creo que realmente lo que se fue, como pasaba mucho, y pasa todavía mucho, pero pasaba mucho aún, si tú querías triunfar si tú eres un gran biólogo o eres un gran músico de cuarteto, digamos, tienes que irte de Chile porque es muy pequeño, el ambiente es muy... Entonces yo creo que su primera ambición fue ir a Europa a transformarse en un gran arquitecto y un arquitecto famoso. Y claro, si hubiese quedado en Chile, habría terminado haciendo clases en la Católica, construyendo casas para amigos, un edificio, de repente, un edificio de un consorcio, y bueno, y eso es todo, digamos. Y él no quería eso, tenía una ambición más amplia. Pero él no la admite, no dice, oye, me fui a Europa porque quería triunfar en el mundo de la arquitectura y luego me quedé en Europa y fui a Estados Unidos porque quería triunfar en el mundo del arte. No, él no se veía así. Trataba de entender otras maneras de explicar, mira, porque la verdad es que es bastante lógico, digamos. Si uno lo mira, si tú querías conocer a los grandes arquitectos, tener... Hay que salir. Claro, hay que salir. Claro. Sí, Rafa, tú en un minuto dice, a ver, no quiso quedarse en ninguna parte, te estoy citando. Rechazó todo lo que podría haberlo convertido en alguien definido y definible. Se quedó sin nada, sin nadie, en la sombra de un muerto, la sombra de un amor, la sombra del éxito, de la guerra, del fracaso. Puras sombras a las que les dio la espalda para empezar de nuevo y de nuevo y de nuevo.
ahí un poco define un poco la personalidad de Roberto Claro, Mata. eso, porque que se haya ido una vez a los 25 años a Europa Claro. no tiene nada tan raro. Que después se haya ido a Estados Unidos en vez de irse a Chile cuando estaba todo más o menos problemático y el país donde donde no había guerra era Chile, digamos, también ya empieza a ser como más raro. Y cuando se va de Estados Unidos, de Nueva York, donde ya tenía establecido un nombre y un lugar para irse no a Chile de vuelta, que sería también lo lógico, y se va a Italia y en Italia vuelve a crearse y a refundarse, ahí ya es la marca de una personalidad y de una forma de ver las cosas. Como escapista, medio Houdini, así como. Claro, sí, que es como volver a entenderlo todo y a replantearse todo. Entonces, eso es una cosa que me llamó poderosamente la atención de su personalidad y que realmente lo caracteriza. Es decir, él podría haberse instalado y nunca lo hizo, digamos. Y de viejo vivía en Italia la mitad del tiempo, vivía después en París la otra mitad del tiempo, pero siempre estaba yendo de congreso en congreso, de lugar en lugar, digamos, y nunca del todo establecido en nada. Hay una anécdota también entretenida respecto a su vínculo con Chile, porque claro, después no volvió a vivir quizás de manera, no volvió a Chile, pero estuvo acá y participó en la brigada Ramona Parra, lo cuentas acá, Ah, sí, es se una historia muy- camuflaba un poco, como que no quería ser el que dirigía. ¿Cómo Claro. describirías el vínculo que tiene con Chile? ¿Es un conocido en Chile? O ¿conocemos a Mata en Chile o no? Mira, nunca nos fue desconocido. Siempre llegó muy tempranamente la noticia de que había tenido, que era famoso y que le había ido bien, ¿no? Y contó con el apoyo, por ejemplo, de Nemesio Antunes, que hace el año 69 una sala, la Sala Mata, que todavía existe, digamos, pero le pone Mata en homenaje a Mata, que todavía estaba vivo, digamos. Entonces, no se puede decir que fuese un desconocido ni, ni poco apreciado. Pero tenía una cuestión conflictiva, pertenecía a la clase alta chilena, pero estaba en la izquierda y estaba con el pueblo. Y claro, en la Unidad Popular, él quiso adherir al movimiento, tuvo una gran... una de sus formas de adhesión fue este mural que hicieron en la granja, con un grupo, con la brigada Ramona Parra, pero él insistía en no ser el que dirige, digamos, sino que ser uno más de ellos. Al final no es así, digamos, el mural está claramente impregnado de la moral y de la visión matiana del arte, pero había un trabajo de intercambio. Y de hecho, ahí el Mono González, que es un gran muralista, sale de ahí, digamos, se transformó un poco en un maestro de toda esta escuela. Luego la historia es muy linda porque cubrieron el mural que estaba en una piscina, digamos, y lo pintaron encima y luego después se descubrió debajo de la pintura el mural que se puede ver, que está en un centro que se llama Mata, no sé si se llama Centro Cultural Mata o algo así. Y es muy impresionante porque además del dibujo, que es un gol, que es un partido de fútbol extraño, ahí está lleno de frases, son como un cómic, entonces está lleno de frases muy propias de Mata y todas muy ingeniosas y muy inteligentes. Sí, Rafa, tú también, una de tus reflexiones en torno a, más allá de Mata, ¿por qué los artistas más importantes en Chile, claro, uno podría decir, estamos en la esquina del mundo, detrás de una cordillera, tienen que irse afuera, tienen que establecerse afuera para brillar como brillaron? O sea, Mistral, Neruda, Arrau, mismo Mata, José Donoso, Roberto Bolaño. ¿Por qué es necesario, sí o sí, salvo Parra, uno podría encontrar uno que otro, que están más aquí, geográficamente aquí en Chile, tienen que estar afuera para al final ser los, o sea, más que ser los gigantes, ser lo que fueron mundialmente? Bueno, hay un problema demográfico y geográfico, digamos. Sí. Esto queda muy lejos, son muy poca gente, y esto al final yo puedo escribir para mi amigo en Santiago, pero eso son muy poca gente, digamos. Hay gente que escribe también para sus amigos en Nueva York, pero son más gente, digamos. Claro. Y hay gente que escribe para sus amigos en Francia y es más gente. Y está en el centro del mundo. Sí. Como que no hay mercado. Claro, no hay mercado. Luego, esto es la explicación más simple y más sencilla, digamos. En el caso de Claudio Arrau, evidentemente, que va a terminar haciendo clases de piano, claro, en su casa, digamos. No hay manera. Luego también hay una cosa
en caso, por ejemplo, como Donoso, que es más dramáticamente interesante, porque Donoso escribió siempre sobre Chile, para Chile, desde Chile, pero su visión rompía con los esquemas y las visiones de Chile. Entonces, escribía en contra de Chile, pero sobre Chile. Entonces, era difícil que se estableciese, digamos, las barreras de clase, las barreras raciales, que nosotros ni siquiera admitimos como tales, pero que sí existen, digamos, hacen que no nos reconozcamos, que no nos veamos, digamos. Entonces, en el caso de Nicanor y La Violeta, que son quizás los más chilenos, los dos descubrieron que ese chileno fuera de Chile, digamos. Los dos, de repente en París o en Oxford, dijeron, esto es Chile, esto que la gente tocaba en los bares de Ciego, en Estación Central, eso se conecta con Chaucer o con Shakespeare, y eso solo se consigue conociendo más de una cultura, digamos. Como que no te conoces en tu casa, Claro. te conoces cuando ves las diferencias, o ahí conoces tu identidad. ¿No? Bueno, acá queremos parecernos a Europa o a Estados Unidos y no nos parecemos. Y cuando uno está en Estados Unidos o en Europa, uno dice, bueno, ¿para qué me quería parecer a esta gente primero? Y luego todo lo que no nos parecemos es lo que interesa, digamos. Vamos con la contingencia, Rafa. Hemos hablado ya sí. un buen rato de tu libro, que es lo que concentra obviamente este espacio. ¿Cómo estás viendo Chile? ¿Cómo estás viendo a la distancia Chile? ¿Tú sigues viendo en Estados Unidos? No, estoy acá. Ya estás acá. Sí. ¿Ya? Acá. ¿Cómo estás viendo Chile? ¿Cómo estás viendo este momento tan particular? Claro, un año de elecciones presidenciales. En que claro, hoy día las dos primeras fichas que van más arriba, siempre se habla de este es un país moderado, un país de centro. Los candidatos que van punteando no están muy al centro. No, un país moderado ni un país de centro, pero lo que pasa también es un país muy dependiente de las tendencias mundiales y de las modas que imperan, digamos. Y yo creo que la moderación de nuestros candidatos va por dentro, o sea, son moderados comparados a sus homólogos Afuera. Afuera, claro. Si tú miras a Kast y a Milei, evidentemente que te va a encontrar que Kast es más moderado, no ideológicamente, sino en la forma. el tono, digamos, la forma Trump, de... Sí, o lo mismo Jara, o lo mismo Boric, si uno lo compara con Petro, digamos. Sí. Hay una sociabilidad, una forma de quizás puede ser un poco cínica también, un poco de familia, digamos. En Chile no solo los cuicos se casan con primos, todo el mundo se casa con primos, digamos. El problema es que no se casan con primos, el primo cuico no se casa con la prima pobre, pero en nuestras propias clases no hay una cosa familiar que modera un poco, pero sí somos totalmente dependientes y totalmente presos de las tendencias mundiales y muy pocas veces hacemos una reflexión profunda de esto que está pasando en el mundo, ¿está pasando en Chile? Pensamos que en Chile nomás. Claro, ¿no? Sí, Un y medio no chauvinista. tenemos proporciones, digamos así. En Chile tenemos una crisis de seguridad enorme, tenemos una crisis de confianza enorme, tenemos una crisis de inmigración enorme, pero si uno hace una proporción mirando el resto de nuestros vecinos, el resto del mundo, quizás nos damos cuenta que no estamos... Hay harta rima. ¿Ah? Hay harta rima, te digo. Sí, no estamos tan mal y podríamos estar peor, digamos. Y lo peor es que podemos estar peor, digamos. Entonces, claro, la crisis de la inmigración. Evidentemente que un grupo de inmigrantes tan fuerte y tan grande que vienen de otra cultura tiene un impacto. ¿Ese impacto ha sido tan destructivo y tan peligroso como se dice? Yo creo que no, yo creo que ha sido bastante benéfico, pero claro, decirlo es muy impopular y no sirve para nada. Decir que la inmigración no tiene ningún efecto y que vamos a estar todos felices bailando el nuevo ritmo, digamos. Medio buenista también. Eso es una estupidez, pero decir que esta crisis es realmente una emergencia también es como me pasa con mucho de esta proporción creo que no discutimos bien si estas ideas que van circulando en el mundo son atingentes a nuestros problemas, digamos. Si nos vienen, Claro, si si tiene que ver con nosotros un poco. Claro, nosotros no tenemos una crisis económica que tiene Argentina, No. pero entonces no necesitamos un Milei, digamos, pero podemos tenerlo. Rafa, ¿y a qué atribuyes un poco también este péndulo que hemos vivido acá en Chile en los últimos años de gobierno? Porque vamos cambiando de signo político uno y uno. O sea, Desde Lagos Bachelet, que claro, no tenemos... tuvimos los años de la concertación, pero luego entra Bachelet, Piñera, y así como
¿Cómo vamos hasta ahora? Sí, yo creo que, claro, somos dependientes de las modas, de nuestras propias, pero yo creo que hay una incomodidad del nuevo Chile, digamos, hay una incomodidad de las nuevas clases sociales, del nuevo orden social, que por otro lado me parece perfectamente bueno que sea así, que haya cambiado, pero hay una incomodidad que ha sido un poco representada, digamos, que por supuesto las redes sociales no ayudan en nada Claro. a moderar ni a explicar, pero hay una nueva camada de una clase media que ha devenido, ha llegado a bienes culturales, sociales, de representación, pero que no siente aún su lugar, o que siente una incomodidad, digamos, y una incomodidad que es poco procesada, poco reflexionada, poco pensada, porque además la élite chilena es tan sobre representada que hay tantas pocas voces que no vengan de las pocas cuadras de las que yo también provengo, no me hago la autocrítica, pero hay tan pocas otras voces, digamos, que esta incomodidad, que puede ser una incomodidad incluso benéfica, no está representada, como que no hubiese un lenguaje, digamos, un idioma para contar esto que está pasando. Rafa, una última reflexión respecto al momento. Que estamos en la recta final ya del gobierno del presidente Boric? ¿Cómo has visto desde... Claro, la irrupción del Frente Amplio? Hace un par de semanas conversamos aquí con Daniel Mansuy y su libro Los Inocentes al Poder, no sé si lo leíste, Sí. que es bien interesante su Muy reflexión. ¿Cómo ves esta recta final del gobierno del presidente Boric? ¿Cómo llegó? ¿Cómo ha transcurrido? Esto ha sido bien crítico. ¿Cómo has visto este devenir y cómo crees que es lo que viene, incluso el futuro del presidente? Mira, si uno mira los proyectos más aventurosos digamos y mesiánicos que nos prometieron como una posibilidad, evidentemente uno no puede dejar de bendecir la incapacidad, digamos, de haberlo llevado a cabo o en algunos casos el arrepentimiento o en algunos de estos proyectos hay un verdadero y sano darse cuenta que era una estupidez la que estaban proponiendo, digamos. Y en otras cosas simplemente que no fueron capaces de hacerlo. ¿Qué era estupidez? ¿Qué era lo que no te gusta? Así como para ponerle... Bueno, yo creo que muchas de ellas están sintetizadas en el proyecto de la Constitución, en el primer proyecto de la Constitución, digamos. La idea de la refundación de Chile, la recreación de un Chile basado en la idea de las víctimas frente a los victimarios, una representación del poder como siempre malo y la impotencia como siempre buena, la idea de que vivimos en un sistema de permanente abuso donde uno no tiene nunca que uno puede reclamar pero no puede cambiar las cosas, porque si uno las cambia las cosas entonces uno tiene poder, entonces uno se transforma en el enemigo, digamos. Todo ese corpus intelectual que viene, algunos podrán llamar wokismo, pero que es más allá del wokismo, todo eso es un error, digamos, un error total, digamos, y una pérdida total. Hay gente que puede rescatar algunas cosas, uno puede decir las causas que pueden haber vehiculado el feminismo, el ecologismo, el tema uno puede estar de acuerdo con ella, pero ese corpus, esa manera de pensar el mundo es completamente equivocada y no lleva a nada, y solo lleva a que la derecha tenga la razón de nuevo, digamos. Entonces, eso sí, ahora... yo me alegro que el presidente no haya sido capaz de muchas cosas que quería hacer. Me alegro que de algunas cosas se haya dado cuenta que no eran buena idea, pero también me preocupo de que había cosas que sí había que hacer y había cambios que sí había que conseguir y había... ¿Y no se hicieron? Y no se hicieron. ¿Cómo cuáles? Yo creo que ¿Cuáles te hacían sentido a ti? Bueno, en el tema de las clases sociales, del movimiento de las platas tectónicas, digamos, sociales, había cosas que hacer. En el tema de la productividad, es un país de bajísima productividad, donde no sabemos mandar, donde no sabemos obedecer, donde somos gente que trabaja muy mal y trabaja mucha hora y entonces... ha ido creciendo como una especie de idea de que la queja reemplaza el cambio de las cosas, digamos. El saber hacer. Claro, y empieza como una especie como de ciudadano cliente, enojado. Entonces, yo creo que sí había como cosas que hacer en hacer un Estado social de derecho más cómodo, más visible.
No sé, yo creo que el proyecto de constitución el primero era una porquería y el segundo era una tontería, o viceversa, podríamos cambiar pero tampoco me parece que sea un triunfo que nos hayamos quedado con la constitución del 80, digamos. No, que hayamos tenido que resignarnos a que el orden antiguo, con todos sus defectos, es el único que podamos vivir, no debe ser una victoria, sobre todo si uno viene de la centroizquierda, digamos, o de la izquierda. Yo prefiero que esta constitución a las otras dos, pero no Claro. era mi objetivo llegar Seguir con lo mismo. al 2025 con la constitución del 80, digamos. No era mi idea. Ya, dejamos la contingencia para ir cerrando este capítulo, Rafa, y te pedimos acá recomendaciones. ¿Qué estás leyendo? O si nos quieres dejar alguna recomendación de libros para los que escuchan el podcast, el Página 24. Bueno, me estoy leyendo con mucha pasión la recopilación creo que se llama El árbol siempre verde, creo, de Manuel Rojas, son sus artículos, digamos, los artículos periodísticos de literatura. Y lo estoy leyendo con mucha pasión y vehemencia. ¿Cómo se lee vehementemente? Bueno, así, Ya. Sin soltar. sin soltar. Y el último libro de María José Ferrá, no recuerdo el título ahora, pero que es sobre justamente la escritura de la infancia, la escritura y su experiencia, también es un libro muy, muy, muy bonito. Generalmente soy un gran entusiasta de la María José Ferrá, también de Simón Soto y de Francisco Díaz Clasen, que ahora son mi nuevo Dream Team. Rafael Gumucio, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo aquí en Página 24. Muchas gracias por presentarnos y abrirnos a un personaje como Roberto Mata. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Hoy los dejamos invitados a que nos escuchen en Spotify, en YouTube, en Apple Music y también estamos en Canal 24 Horas. Así que gracias y ahí nos reencontramos en otro Página 24. Que les vaya bien. Chao, chao.